¿Qué tal, amiguitos? En esta ocasión vamos a resolver este circuito de aquí. Muy bien. A ver, debemos hallar V1, V2, V3, o sea, tensión 1, tensión 2, tensión 3. Lo curioso de este problema es que nosotros tenemos aquí dos fuentes dependientes y ambas fuentes dependientes dependen de esta corriente I sub 0. O sea que en pocas palabras, en el circuito tenemos cuatro incógnitas, de las cuales solamente me está pidiendo que determine las tensiones, no esta corriente. Entonces vamos a plantear tres ecuaciones para resolver, donde las únicas incógnitas sean la tensión 1, la tensión 2, la tensión 3. O sea que vamos a tratar de expresar esta corriente en función de estas tensiones, para que de esa forma tengamos solamente un sistema con tres ecuaciones. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es completar corrientes en todos los elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo sé que si tengo por aquí una tensión y una resistencia, la corriente a través de la resistencia la puedo expresar en función de la tensión y de su resistencia. Esa corriente la podemos dibujar por acá, así. Ya, esta corriente será, recuerda siempre del más al menos, será la tensión entre la resistencia, ¿de acuerdo? Lo mismo podemos hacer por acá, ¿no? La corriente que pasa por esta resistencia, del más al menos, es la tensión entre la resistencia. Recuerda, esa relación viene de la ley de Ohm, ¿no? En una resistencia tú tienes la tensión, tienes la corriente, tienes su resistencia y se cumple esta relación de acá. En este caso estoy tratando de expresar la corriente en función de la tensión y la resistencia, ¿no? De esta ecuación. Eso es lo que he hecho por acá. ¿Listo? Ya, una vez que he hecho esta partecita, me doy cuenta que puedo analizar este nodo de acá. Porque para este nodo me doy cuenta que está ingresando una corriente de 2I sub 0 y está saliendo por este lado una corriente de V1 entre 100. Por lo tanto, aquí debe salir una corriente. Vamos a llamar a esta corriente IX, que en este momento la vamos a hallar en función de estas dos incógnitas. Esta corriente IX vamos a analizarla para este nodo que le voy a llamar el nodo A. Planteamos por aquí entonces, para el nodo A podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y podemos plantear lo siguiente, ¿cierto? A este nodo A está ingresando 2I sub 0 y del mismo nodo A está saliendo IX y también está saliendo V1 entre 100. De ahí, como mencioné, lo que vamos a hacer es despejar IX, ¿de acuerdo? Para no colocar más incógnitas, sino que las nuevas incógnitas, en este caso esta corriente, estén en función de las ya tenidas en el problema, ¿no? 2I sub 0 entonces por acá, 2I sub 0 menos V1 entre 100. Ah, ya. Entonces esta corriente ya no es una nueva incógnita, sino que ahora es una expresión en función de las otras incógnitas, ¿de acuerdo? Ya, ahora fíjate que ya sabemos, o ya podemos saber, mejor dicho, cómo es I sub 0 en función de las tensiones. ¿Por qué? Porque ahora solamente nos queda analizar este nodo. Analicemos el nodo B y te das cuenta que para ese nodo B, la única variable diferente, digamos que es I sub 0, porque las otras dos van a ser esta tensión y esta tensión. A ver, apliquemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. Está ingresando esta corriente que es 2I sub 0 menos V1 entre 100. Eso está ingresando. Y está saliendo I sub 0 por este lado y por este lado está saliendo V2 entre 200. V2 entre 200 y básicamente ya está. Porque a partir de aquí ya tenemos cómo es I sub 0, ¿cierto? Esta cosita pasa por aquí a restar, quedando I sub 0 solito, y esto pasa a sumar, quedando entonces V1 entre 100 más V2 entre 200. Listo. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que esa incógnita que estaba de más, I sub 0, ahora está en función de estas tres incógnitas, bueno, de estas dos, que son las que me pide el problema. ¿Listo? Vamos a seguir analizando, porque recuerda que nosotros debemos completar la corriente para cada elemento para luego plantear una ecuación en alguna malla y resolverla. A ver, nos falta por el momento colocar la corriente acá y la corriente acá.
En este momento solamente conozco la corriente que pasa por este lado, o sea que no conozco la corriente acá ni la corriente acá. No podría expresar la corriente por aquí en función de estas dos porque no conozco esta corriente. Y lo mismo para él, ¿no? No podría expresar la corriente que está acá en función de estas dos porque no conozco la corriente de acá. Ahora, de repente estaría tentado a colocar aquí una corriente nueva como incógnita, pero ya sería una incógnita nueva y eso no es la idea, ¿cierto? Porque mencioné que la idea es trabajar solamente con 3 incógnitas a lo más. Colocar más incógnitas complica más la solución. Lo que vamos a hacer en este momento es calcular, o bueno, no calcular, sino expresar la corriente que pasa por acá, que voy a suponer que va hacia abajo. Ya, esta corriente que pasa por acá, la voy a expresar en función de esta tensión y esta tensión. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Vamos a resolver esta mallita de acá. Esta partecita de aquí voy a resolver. Lo que ocurre es que ahorita, si te das cuenta, yo conozco la tensión entre estos dos extremos, que es V3, y conozco esta tensión. Entonces puedo expresar todo en función de esas dos tensiones para esta corriente obtenerla en función de ellos dos. Ya, vamos a resolver esa mallita. Voy a recorrerla en el sentido horario, ¿de acuerdo? Esta corriente de acá le voy a llamar IY, que no va a ser una incógnita, voy a indicar por aquí cuánto vale, pero voy a recorrerla de esa forma. La corriente va a ir del más al menos. Ahora sí, resolvamos esta mallita, le voy a llamar por el momento la mallita 1, ¿no? Porque estamos comenzando por ahí. Indicamos por aquí entonces, vamos a resolver la malla 1, ¿listo? Resolviendo la malla 1, vamos a aplicar la ley de tensiones de Kirchhoff. A ver, comencemos por este lado, por acá. De menos a más aumenta V3. Vamos por este lado, de más a menos disminuye, menos 5 y Y. ¿Listo? Y de más a menos disminuye, menos 5 y sub 0. ¿Listo? Hemos resuelto esta malla y esto es igual a 0. Ahora despejamos Y. Este 5 y pasa por el otro lado, quedando aquí V3 menos 5, pero recuerda que este I sub 0 lo hemos calculado por acá. Vamos a reemplazarlo. V1 entre 100 más V2 entre 200. He reemplazado I sub 0. Y esto de acá pasa al otro lado, como te mencioné, como 5 y Y. Ahora, este 5 lo podemos pasar aquí a dividir. Este 5 desaparece y esto quedaría entre 5. Y de ahí tendríamos entonces cómo es Y, ¿cierto? Con eso entonces ya la corriente IY no sería una nueva incógnita, sino que la corriente IY pasaría a ser ahora una incógnita en función de las que ya tenemos, ¿no? Y pasa por acá, quedando V3 entre 5 menos V1 entre 100 menos V2 entre 200, ¿de acuerdo? Operando esto. O sea que esto ya lo tengo. Ya no lo voy a colocar acá porque no hay mucho espacio. Una vez que ya tengo esta corriente de acá, ya puedo hallar la corriente que pasa por este lado, ¿cierto? Porque acá tengo una corriente I sub 0 que ingresa y por aquí una corriente IY que sale. Y la corriente que sale por acá le podemos llamar de repente IZ, ¿de acuerdo? Ahora vamos a analizar este nodo C. Decimos por aquí entonces, analizando el nodo C. Planteamos la ley de tensiones, perdón, la ley de corrientes de Kirchhoff. Ya. A ver, ingresa a este nodo I sub 0. Ya, sale de este nodo IY más IZ, ¿cierto? Ahora reemplacemos las cantidades correspondientes y hallemos IZ. I sub 0 es esto de acá, ¿no? Colocamos V1 entre 100 más V2 entre 200. Ya. Y lo que está aquí es V3 entre 5 menos V1 entre 100 menos V2 entre 200 más IZ. Y de ahí tenemos entonces el valor de IZ. En este caso será, esto pasa aquí a restar, esto pasa aquí a sumar, quedaría entonces V1 entre 50, esto también pasa a sumar, quedaría V2 entre 100, y esto de aquí pasa a restar, quedaría V3 entre 5. Listo, con eso entonces ya tenemos esta corriente. No son nuevas incógnitas como te das cuenta, sino que son incógnitas en función de las tres incógnitas principales que son V1, V2 y V3. ¿Listo?
Y ahora, como todas las corrientes están en función de las tensiones, ya podemos ir resolviendo algunas mallas. Porque básicamente ahora tenemos que resolver tres mallas. Estas mallas de acá, mira. Esta malla de acá, vamos a llamarle la malla 2, porque recuerda que a esto le llamé la malla 1. Esta malla de acá, vamos a llamarle la malla 3, que por cierto esta malla corresponde a esta parte. Y esta malla de acá, que podemos llamarle la malla 4. Resolviendo esas tres mallas voy a tener tres ecuaciones, ¿de acuerdo? A ver, continuemos. Malla 2, mallita número 2. A ver, la mallita número 2, aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Vamos a colocar el más y el menos en cada elemento. Nos falta colocar en este elemento más, menos. Ahora sí, comencemos por aquí, ¿de acuerdo? De menos a más aumenta, colocamos entonces V1, aumenta. De más a menos disminuye, entonces aquí restamos, sería IX multiplicado por 25, ¿no? Ley de Ohm para esta resistencia. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye, menos tensión 2. Y esto es igual a 0. Pero recuerde que este IX lo conocemos, ¿no? Está aquí. Y como a su vez conocemos I sub 0, básicamente esto va a estar en función de V1 y V2. Vamos a ir reemplazando, ¿ya? A ver, V1 menos, vamos a reemplazar IX, voy a escribirlo así. 2 I sub 0, ya. I sub 0, recuerda que es esto, vamos a ir colocando V1 menos, perdón, más V2, ¿no? V1 entre 100, V2 entre 200, así, ¿listo? Ya, pero ahí no acaba porque tienes que restarle menos V1 entre 100, ya. Toda esta parte de aquí sería IX, ¿correcto? Que estamos reemplazando esto y a su vez I sub 0 esto. Ya, muy bien. Todo eso multiplicado por 25 menos V2 igual 0. Ya está. A ver, ahora operemos. Aquí es 2 entre 100 para V1 menos V1 entre 100. Eso me da V1 entre 100. Por 25 es V1 entre 4. V1 menos V1 entre 4, eso es 3 cuartos V1. Ya, el siguiente será V2. En este caso es 2V2 entre 200, eso es V2 entre 100. Por 25, V2 perdón, entre 4. Menos V2 entre 4, menos V2. Menos 5 cuartos V2. Esto es igual a 0. Aquí tenemos entonces la primera ecuación con dos de las incógnitas pedidas en el problema. Vamos ahora con la malla 3, ¿de acuerdo? Mallita número 3, a ver, mallita número 3. Ya, mallita número 3, otra vez, ley de tensiones de Kirchhoff. Mallita 3, recuerda, esta cosita va a ser V3, ¿de acuerdo? Vamos por acá. De menos a más aumenta, V2. V2, ya está, de menos a más aumenta. Ah, la corriente se me estaba olvidando, ¿no? Va de más a menos. Seguimos. De menos a más aumenta, de más a menos disminuye. Menos, como es resistencia, 50 por I sub 0, ¿cierto? Y por aquí de más a menos disminuye, menos V3. Y esto es igual a 0. Ahora bien, de aquí lo que podemos hacer es reemplazar I sub 0, ¿no? Quedando así. V2 menos 50 multiplicado por I sub 0. I sub 0 recuerda que está acá. V1 entre 100 más V2 entre 200 menos V3. Y esto es igual a 0. Planteamos entonces la ecuación. Este 50 pasa a dividir. Bueno, divide al 100, quedaría aquí 2, ¿no? Menos, bueno, un medio. Menos V1 entre 2, quedaría así. El siguiente aquí es 50 entre 200 acá, ¿no? O 200 entre 50. Eso es 4 aquí abajo. O sea, va a ser V2 menos V2 entre 4. Eso es más 3 cuartos V2. ¿Listo? Menos V3. Y esto es igual a 0. Ahí tenemos entonces otra ecuación más. Aquí ya van dos ecuaciones. Nos falta solamente una. Y obviamente la ecuación que falta la vamos a obtener de la última malla. Recuerda que esta última malla corresponde a esta parte. Esta parte de adentro ya hemos analizado. Ahorita no me interesa mucho, solamente el contorno. ¿Listo? Ya, muy bien. Entonces vamos a escribir por aquí. Vamos con la malla 4. Malla 4. Aplicamos la ley de tensiones de Kirchhoff. Atento a esta última parte, por favor. Mucho cuidadito. Comenzamos por acá. De menos a más aumenta. Recuerden el sentido horario. Sería entonces V3
Vamos por este lado, acierto, la corriente recuerda que va del más al menos. Vamos en ese sentido el recorrido, de más a menos disminuye, menos 20 y z, ¿cierto? Seguimos por acá, de más a menos disminuye, menos 38,5, bueno, igual a 0, ¿no? Así va a quedar, ¿cierto? Más V3, menos 20 por IZ, menos 38,5. Ahora recuerda que IZ es esto. O sea que IZ es V1 entre 50 más V2 entre 100 menos V3 entre 5. Ya, eso vamos a operar, ¿de acuerdo? Comencemos con V1. Aquí es 20 entre 50, 2 quintos. Quedando, por acá voy a colocar la ecuación. Quedando menos 2 quintos V1. ¿Listo? Vamos ahora con V2. Recuerda, es menos 20 por esto. Quedando entonces aquí 5, ¿no? Va a ser menos V2 entre 5. En esta última parte hay que tener cuidado porque fíjate que aquí es menos 20 que está multiplicando a menos V3 entre 5. Eso va a quedar 4 con signo más y más 1, 5. Va a quedar entonces por acá 5V3. Y este 38,5 que está aquí restando pasa al otro lado sumando. Y listo, con eso entonces ya tenemos las tres ecuaciones con las mismas tres incógnitas, ¿de acuerdo? En la calculadora vamos a utilizar la función para resolver ecuaciones con tres incógnitas. Esta operación tiene esta forma. Solamente nosotros debemos reconocer a quién corresponde cada uno de esos coeficientes. Eso en cada ecuación, ¿ya? En cada ecuación debemos reconocer eso de ahí. Ya, vamos entonces a reconocer, este es B3, en cada ecuación esos coeficientes. Ya, primero vamos a ver quién va a ser X, quién va a ser Y, quién va a ser Z. Por el orden que hemos colocado, te das cuenta que X va a ser V1. Y va a ser V2. Y Z será V3, ¿de acuerdo? Ya, a ver, en la primera ecuación me doy cuenta que V1, que es X, está acompañado de 3 cuartos. Por lo tanto, esto de aquí es 3 cuartos. Mientras que V2 está acompañado de menos 5 cuartos. Entonces esto es menos 5 cuartos. ¿Listo? En la tercera, bueno, en esa ecuación no hay V3, lo cual significa que este coeficiente vale 0. Y esto obviamente también es 0, ¿no? Por el de acá. Segunda ecuación. V1 está acompañado por menos 1 medio, o sea que esta cosita es menos 1 medio. En la segunda ecuación está acompañado de 3 cuartos, V2, 3 cuartos, ¿no? En esta segunda ecuación. Y V3 está acompañado de menos 1. Esto es entonces menos 1 y esto vale 0. Esta cosita es 0. Vamos ahora con esta tercera ecuación, que es esta, ¿no? V1, que es la primera variable, menos 2 quintos, la primera incógnita, perdón. Menos 1 quinto, ¿no? Menos 1 quinto y la otra vale 5. Y por último, esta cosita aquí está mal, aquí es igual. Ya, y por último, esta última variable de acá, esta última incógnita, o este mismo valor, no es una incógnita en sí, 38,5. Estas son las incógnitas. Ya, D3 es 38,5. Vamos con la calculadora. A ver, planteamos, ¿no? Modo, ecuación, tres incógnitas, la opción 2. Ya, primera ecuación es esta. Aquí están los valores, colocamos nada más, 3 cuartos. 3 cuartos. El segundo es menos 5 cuartos. El tercero vale 0, recuerda, porque no hay V3 en esa ecuación. Y el último es 0 de acá. Listo. Vamos ahora con la segunda ecuación, esta, menos 1 medio. La segunda es 3 cuartos. La tercera es menos 1. Y la última es 0, ¿no? Por el coeficiente, por esta cosita, por el numerito. Ya, la siguiente es menos 2 quintos, menos 2 quintos. El otro es menos 1 quinto, menos 1 quinto. El otro es 5. Y el otro es 38,5. 38,5. Acá está mal, 38,5. ¿Listo? Ya está. Resolvemos y obtenemos esos valores. La tensión 1 es menos 50 voltios. ¿Listo? Continuamos.
Menos 30 sería la tensión 2. La tensión 2 es igual a menos 30 volt. Y la tensión 3 es, ¿cuánto es la tensión 3? ¿Cuánto es la tensión 3? 2,5 voltios. Ya está. Y listo, con eso básicamente hemos resuelto el problema. Ya está. Ahora, ¿quieres comprobar los resultados? Puedes resolver el circuito mediante otro método, corrientes de malla, potencial de nodo, superposición. O lo que puedes hacer es realizar un balance de potencias y también podrías verificar justamente eso, ¿no? Si se cumple el balance de potencias con estos valores es porque están bien calculados. O si quieres hacerlo con simulación, puedes utilizar el Proteus o el Multisim para poder simular los circuitos. Yo lo he verificado con un balance de potencias, te recomiendo que lo hagas de la misma forma para que compruebes los resultados. Muy bien, amiguitos, sería todo entonces por este video. Nos vemos hasta luego. Chau, chau.